Hola, buenas noches, ponte cómodo. Esta noche vamos a subir a bordo de un barco donde la vida era dura, lenta y siempre olía a sal y madera mojada. Imagina que no estás en tu cama. Imagina que bajo tu espalda no hay un colchón, sino una tabla húmeda que nunca termina de secarse. Imagina que el aire que respiras no huele a casa, sino a sudor antiguo, a cuerda empapada, a alquitrán caliente y a ropa que jamás conoció el jabón. Y mientras el mar respira alrededor, oscuro, inmenso, sin orillas, vas a conocer a un hombre que no fue leyenda, que no tuvo canciones, que nunca apareció en un mapa. Se llamaba Thomas Reed. Nadie importante, nadie valiente, nadie recordado. Y sin embargo, durante años vivió en este barco bajo este mismo crujido de madera que ahora escuchas en tu imaginación. Thomas no nació pirata. Nació en un pueblo gris del suroeste de Inglaterra, hijo de un carpintero que murió cuando él tenía 12 años y de una madre que no supo cómo alimentar otra boca más. A los 14, ya estaba en el puerto cargando sacos más grandes que él, durmiendo entre barriles, aprendiendo que el mar no era azul sino negro, frío y siempre hambriento. No eligió la piratería, se subió a un barco mercante, luego a otro, hasta que un día en medio del Atlántico el barco en el que viajaba fue abordado sin disparos, sin gritos, casi con educación. Y cuando terminó el día, Thomas ya no era marinero, era pirata. No porque quisiera, sino porque quedarse vivo era más sencillo que resistirse. Ahora estás con él. Es de noche. Siempre parece de noche en el mar. El sonido más constante no es el viento ni las olas, es la madera. Ese crujido lento que parece el suspiro de un animal gigante que nunca duerme. La cubierta está húmeda. Siempre lo está. La sal se mete en todo. En la ropa, en la piel, en las heridas, en la comida. Thomas duerme envuelto en un trozo de manta rígida por la sal seca. No se tumba del todo. Nadie lo hace. El barco se mueve demasiado. Aprendieron a dormir medio sentados, medio apoyados como animales que desconfían incluso del descanso. Tiene frío aunque sea el Caribe, porque la humedad roba el calor del cuerpo con una paciencia infinita. Su ropa está pegada a la piel, siempre mojada, siempre áspera. La tela raspa el cuello, las axilas, la cintura, y cuando gira la cabeza huele a hombres, a muchos hombres, a semanas sin lavarse, a pies agrietados, a encías podridas, a madera mojada y a rata, porque sí, las ratas están ahí, viven con ellos, comen con ellos, duermen con ellos, a veces pasan por encima de las piernas durante la noche buscando restos de galleta dura, de pan negro, de algo que ya nadie recuerda que fue comida. Thomas ya no se asusta cuando nota el roce rápido de una cola peluda. Abre un ojo, mira el cielo negro sin luna y escucha el sonido del agua golpeando el casco, como si alguien respirara muy despacio en la oscuridad, y piensa como cada noche que mañana será igual. El día empieza sin que nadie dé la orden. Empieza cuando el cuerpo ya no puede soportar más la postura, el frío y la incomodidad. Se levantan sin hablar. Los huesos suenan más que la boca. Crujen rodillas, espaldas y hombros. Thomas se incorpora y siente la piel de la espalda pegada a la camisa. Tira con cuidado y escuece. Siempre escuece. Lo primero que hace no es trabajar. Es mirar el barril del agua como si durante la noche hubiera aparecido más, o como si por algún milagro el agua se hubiera vuelto limpia. Pero no, sigue ahí, oscura, con un olor agrio. Saben que está mala y la beben igual, un trago corto y medido, demasiado, y te quedas sin nada al final del día. Muy poco, y el dolor de cabeza no te deja ni pensar. Sabe a madera podrida y a algo más que nadie intenta identificar. Luego la comida, galleta marinera dura como piedra y a veces con gusanos. Thomas ya no los quita, los mastica, las encías le duelen, a casi todos les duelen. El escorbuto empieza así, primero dolor, luego sangrado, luego dientes que se mueven. Thomas tiene 20 años y ya siente que la boca no le pertenece, y el día sigue lento, repetitivo, sin nada que contar. Fregar cubierta, apretar cabos, revisar velas, achicar agua, repetir, repetir, repetir. No hay aventuras, no hay emoción, hay cansancio constante, brazos que pesan, espalda que arde.
manos llenas de cortes que nunca curan porque la sal entra en todo, y el sol que parece una bendición desde tierra firme, aquí solo es un enemigo más que deshidrata, que quema la piel agrietada, que hace sudar dentro de ropa que no se seca nunca. Thomas trabaja sin pensar porque aprendió que pensar cansa más que cargar barriles. A veces mira el horizonte y siempre es igual, agua, cielo, nada. Y en ese vacío empieza a olvidar cómo era el mundo con árboles, con tierra firme, con silencio que no esté lleno de olas. Por la noche, cuando el trabajo termina, no hay conversación, hay silencio. Cada uno se sienta donde puede. Algunos miran la nada, otros se rascan la piel salada hasta hacerse heridas. Uno tose sin parar desde hace semanas y nadie pregunta porque todos saben que puede ser el siguiente. Thomas se tumba. La madera está igual de húmeda que la noche anterior. El barco cruje, el mar respira, y mientras cierra los ojos piensa que lo más duro no es el hambre, no es la suciedad, no es el miedo. Es saber que mañana será exactamente igual, y que pasado mañana también, y que no hay nada que esperar. Nada, solo el sonido del agua golpeando el casco en la oscuridad. Como ahora, como si el mar también estuviera intentando dormir contigo. Y mientras intenta dormirse con ese vaivén constante que ya no distingue si viene del mar o de su propio cansancio, Thomas siente cómo el barco respira debajo de él, cómo la madera cruje con un ritmo lento que parece el latido de algo vivo, algo enorme que nunca se detiene, y el aire de la noche entra húmedo por la nariz y deja un sabor salado en la lengua, un sabor que ya forma parte de él como si lo hubiera tenido desde niño, y durante un instante piensa en el olor de la tierra después de la lluvia, un recuerdo borroso que no sabe si es real o inventado, porque hace tanto que no pisa suelo firme que la memoria empieza a parecerse a un sueño contado por otro, y se da cuenta de que ya no recuerda el sonido del silencio sin olas, sin viento, sin madera que se queja, y esa idea, más que asustarlo, lo adormece, porque aquí todo es siempre igual, e incluso los pensamientos se vuelven repetitivos, como el trabajo, como el hambre, como la sed que nunca desaparece del todo, solo se hace más pequeña por unas horas, y en algún punto de la madrugada el frío entra por la ropa mojada y le obliga a encogerse un poco más sobre sí mismo, abrazando el propio cuerpo como si pudiera conservar un poco de calor, y cuando por fin cae en un sueño ligero, no es profundo ni reparador, es un descanso vigilante, lleno de pequeños sobresaltos cada vez que el barco se inclina un poco más de lo normal o cuando alguien se mueve cerca, y así pasan las horas hasta que la claridad gris del amanecer empieza a dibujar sombras en la cubierta y el día vuelve sin necesidad de que nadie lo anuncie, y Thomas abre los ojos con la sensación de no haber dormido nada, con la boca seca, con la lengua pastosa, con el cuello rígido, y antes incluso de incorporarse ya sabe exactamente cómo será el día porque todos los días son el mismo día repetido, y se levanta despacio, con las piernas entumecidas, sintiendo cómo la sal seca tira de la piel de la cara cuando parpadea, y alrededor los demás hacen lo mismo en silencio, sin mirarse demasiado, porque aquí nadie necesita palabras para saber que todos sienten lo mismo, y el olor vuelve a ser lo primero que lo invade, ese olor pesado a cuerpos cansados, a madera mojada, a tela húmeda que nunca se seca, a algo rancio que flota siempre en el aire, y camina hasta el barril del agua, con la esperanza absurda de que haya cambiado durante la noche, aunque sabe que no, y bebe su ración con cuidado, notando cómo el líquido tibio y turbio baja por la garganta dejando un rastro desagradable que el cuerpo ya acepta sin quejarse, y luego llega la galleta dura, la muerde con esfuerzo, escuchando el crujido seco entre los dientes, sintiendo cómo las encías protestan, cómo un leve sabor a moho se mezcla con la saliva, y mastica despacio porque tragar rápido puede hacer que el estómago se revuelva, y después empieza el trabajo, siempre el mismo, tensar cabos, revisar nudos, fregar la cubierta que nunca parece estar limpia, achicar el agua que siempre vuelve a entrar, y el sol empieza a subir, y con él el calor pegajoso que hace que la ropa se adhiera aún más a la piel, y el sudor se mezcla con la sal y crea una capa áspera que pica y molesta, pero que ya nadie intenta aliviar, porque no hay cómo hacerlo, y Thomas siente cómo los hombros pesan,
cómo los brazos duelen desde el primer esfuerzo, como si el cuerpo nunca terminara de recuperarse del día anterior. Y mientras trabaja, escucha el viento golpeando las velas, ese sonido grave y constante que acompaña cada movimiento, y el mar que golpea el casco con paciencia infinita, y el crujido de la madera que parece quejarse con cada ola. Y en ese ruido continuo la mente se vacía, se apaga poco a poco, y pensar deja de ser necesario. Y eso, de alguna forma, es un alivio, porque pensar en otra vida, en otro lugar, solo haría que todo esto fuera más difícil de soportar, y así pasan las horas sin que nada cambie, sin que nada ocurra. Solo el mismo movimiento repetido una y otra vez, hasta que el cuerpo se convierte en una máquina lenta y cansada, que obedece sin cuestionar. Y cuando por fin el día empieza a caer, y el cielo se tiñe de un gris más oscuro, Thomas siente una pequeña sensación de descanso, que no es alegría sino simple agotamiento, y se sienta en un rincón de la cubierta, apoyando la espalda en un barril, dejando que el aire húmedo de la noche le golpee la cara, y alrededor nadie habla. Solo se escucha a uno de los hombres toser con un sonido profundo y hueco que parece venir desde muy dentro, un sonido que lleva semanas repitiéndose y que todos fingen no oír, porque aquí la enfermedad no se comenta, solo se espera, y Thomas mira el horizonte que ya se ha vuelto negro otra vez, y por un momento tiene la sensación de que el mundo se ha reducido a este trozo de madera flotando en la nada, y que todo lo demás, la tierra, las ciudades, la gente, son historias inventadas que alguien contó hace mucho tiempo. Y cuando finalmente se tumba de nuevo sobre la cubierta húmeda, siente el frío atravesar la tela y llegar directo a los huesos, y cierra los ojos mientras el barco vuelve a respirar bajo su espalda, y el mar sigue golpeando el casco con la misma paciencia de siempre, y el sonido, constante y repetido, empieza a borrar los pensamientos, a suavizar el cansancio, como si el océano, en su oscuridad infinita, también estuviera intentando dormir. Y en esa oscuridad espesa donde no existe más referencia que el sonido del agua golpeando la madera, Thomas deja que el cansancio lo arrastre otra vez a ese sueño ligero que nunca termina de ser descanso, un sueño lleno de pequeñas sensaciones físicas, del frío que se cuela por la ropa húmeda, del balanceo que obliga al cuerpo a ajustarse incluso dormido, del olor persistente que no desaparece ni cuando los ojos están cerrados, y en algún momento de la noche se despierta sin saber por qué, quizá por un cambio en el viento, quizá porque alguien se ha movido cerca, quizá porque el propio cuerpo ya no tolera más esa postura incómoda, y abre los ojos y lo único que ve es negrura, una negrura total que parece no tener fondo, y escucha la respiración de los otros hombres repartidos por la cubierta, respiraciones pesadas, cansadas, algunas acompañadas de pequeños quejidos involuntarios, y durante unos segundos se queda quieto, mirando la nada, sintiendo cómo el barco sube y baja con un ritmo casi hipnótico, como si estuviera flotando dentro de una respiración gigante, y piensa sin entusiasmo que aún faltan horas para que amanezca, que aún queda tiempo dentro de esta noche interminable, que se parece tanto a la anterior y tanto a la siguiente, que ya ha perdido cualquier sensación de novedad y vuelve a cerrar los ojos, no porque tenga sueño, sino porque no hay nada más que hacer. Y el tiempo pasa despacio, diluido, hasta que una claridad gris muy tenue empieza a dibujar las formas de los mástiles y las velas, que el día regresa otra vez sin ceremonia, sin anuncio, simplemente porque el mundo sigue girando, aunque ellos no lo noten, y Thomas se incorpora con la sensación de tener el cuerpo más pesado que la madera sobre la que ha dormido, con los músculos rígidos, con la boca amarga, con esa sed constante que ya forma parte de él como un latido más, y repite el mismo gesto automático de todas las mañanas: mirar el barril del agua, beber con cuidado, aceptar el sabor desagradable sin protestar, masticar la galleta dura que parece astillarse entre los dientes, y luego volver al trabajo que nunca cambia: tensar cuerdas, revisar nudos, fregar, achicar, subir, bajar, arrastrar, empujar, y mientras lo hace nota cómo la piel de las manos está cada vez más gruesa y agrietada, cómo pequeños cortes se abren y no llegan a cerrar nunca, porque la sal entra en ellos una y otra vez, y el dolor ya no es un aviso sino un acompañante silencioso que siempre está ahí.
Y el sol sube de nuevo y empieza a calentar la cubierta. Y el calor no trae alivio, sino más sudor, más pegajosidad, más cansancio. Y Thomas siente cómo la camisa se le pega al pecho, cómo el cuello le raspa la piel, cómo la sal seca forma pequeñas costras en los pliegues del cuerpo, y alrededor nadie habla. Solo se escuchan órdenes cortas, ruidos de madera, el viento en las velas, el golpe constante del mar contra el casco, un concierto repetitivo que se ha vuelto el único paisaje sonoro de sus vidas, y en algún punto de esa noche espesa, en la que el barco parece suspendido en una oscuridad sin fondo, Thomas nota algo que ya no le sorprende, pero que nunca termina de resultar cómodo: el peso tibio del brazo de otro hombre apoyado sobre sus piernas. Un contacto involuntario que nadie corrige porque no hay espacio suficiente para evitarlo, y alrededor escucha respiraciones desacompasadas, un ronquido grave que sube y baja como una sierra lenta, alguien que castañea los dientes por el frío húmedo, otro que murmura algo ininteligible entre sueños, y el aire está tan cargado de olor a cuerpos que parece casi espeso al respirar, como si cada bocanada tuviera densidad, y Thomas siente un picor persistente en el cuello. Mete la mano por el cuello de la camisa y se rasca sin cuidado, notando bajo las uñas pequeñas costras de sal y suciedad acumulada, que al retirar la mano ve en la penumbra que tiene las uñas negras, no de tierra, sino de semanas de no limpiarlas, y vuelve a apoyar la cabeza en la madera húmeda mientras una rata corre cerca. Se detiene un instante, olfatea y sigue su camino sin prisa, acostumbrada también a esa convivencia silenciosa, y en medio de ese silencio lleno de pequeños sonidos, alguien suelta un gas sin disimulo, otro se remueve incómodo, pero nadie dice nada, porque aquí el cuerpo dejó de ser algo privado hace mucho tiempo. Aquí el cuerpo es solo otra herramienta cansada que ocupa espacio, que huele, que suda, que tiembla por la noche. Y Thomas cierra los ojos y durante unos segundos se concentra en un detalle mínimo, en una gota de agua que cuelga de una cuerda sobre su cabeza. La ve brillar apenas con la luz débil de las estrellas. La ve engordar poco a poco hasta que cae y desaparece en la oscuridad. Y sin darse cuenta, empieza a esperar la siguiente gota, y luego otra, como si ese ritmo diminuto fuera suficiente para mantener la mente ocupada sin pensar en nada más. Y cuando por fin el sueño lo arrastra otra vez, llega el amanecer gris que ya no distingue de otros amaneceres, y el día comienza con la misma pesadez en el cuerpo, con la boca amarga, con las encías hinchadas que laten al masticar la galleta dura, y al morder nota un sabor metálico leve, un rastro de sangre que ya forma parte del desayuno diario, y escupe a un lado sin darle importancia, y mientras bebe el agua turbia, siente cómo el estómago protesta ligeramente, pero sabe que pasará, siempre pasa, porque el cuerpo se acostumbra a casi todo cuando no tiene alternativa, y al levantarse para empezar el trabajo, nota un calambre en la pantorrilla que le obliga a apoyarse en el mástil durante unos segundos, masajea el músculo con la mano áspera y sigue adelante sin decir nada, porque aquí quejarse no sirve de nada, y además puede llamar la atención equivocada, y mientras frota la cubierta con movimientos lentos y repetidos, siente cómo el sudor empieza a correr por la espalda y se mezcla con la sal seca de días anteriores, formando una capa pegajosa que pica sin descanso, y se rasca con el antebrazo hasta que la piel se abre en una pequeña línea roja que empieza a escocer de inmediato. Y el sol sube, y el calor aprieta y el aire parece cada vez más espeso, y uno de los hombres comete un error al tensar una cuerda, apenas un descuido mínimo, pero el contramaestre lo ve y el grito rompe la monotonía como un latigazo, un grito áspero que obliga a todos a tensar el cuerpo al instante, y Thomas siente cómo el corazón le da un golpe seco en el pecho, no por el grito en sí, sino por lo que viene después, porque sabe que el castigo es parte de esta vida tanto como el hambre, y observa sin mirar directamente cómo el hombre recibe varios azotes rápidos que suenan secos contra la piel. Un sonido breve, repetido, que nadie comenta, que nadie discute, y cuando termina todo vuelve al silencio anterior como si nada hubiera ocurrido, como si ese momento formara parte natural del día, igual que achicar agua o tensar velas. Y el hombre castigado vuelve a su puesto con la espalda marcada,
y nadie le dirige la palabra, porque aquí la compasión tampoco ocupa espacio, y las horas siguen pasando lentas, espesas, idénticas, hasta que por la tarde la tos que lleva semanas sonando se vuelve diferente, más profunda, más rota, y Thomas mira de reojo y ve al hombre apoyado contra un barril, respirando con dificultad, los labios resecos, los ojos vidriosos, y sabe sin necesidad de pensar que esa noche no llegará a dormir en la cubierta, y cuando el sol cae y la oscuridad regresa, el hombre ya no se levanta. Y dos compañeros lo levantan por los brazos sin ceremonia. Sin palabras, lo arrastran hasta el borde del barco y lo dejan caer al agua negra que lo traga sin hacer ruido, sin despedidas, sin miradas largas. Y al día siguiente, ese espacio en la cubierta ya estará ocupado por otro cuerpo cansado que necesita tumbarse. Y Thomas observa la superficie del mar durante unos segundos más de lo necesario, como si esperara que algo ocurriera, pero no ocurre nada, solo el sonido constante del agua golpeando el casco. El mismo de siempre, y esa continuidad absoluta, esa indiferencia del océano ante la vida y la muerte, es lo que más pesa, y cuando se tumba de nuevo sobre la madera húmeda siente el frío atravesar la tela, siente el picor en la piel, el dolor en las encías, el cansancio en los músculos, y cierra los ojos mientras el barco cruje con su respiración lenta, y el mar sigue meciendo todo con una paciencia infinita, como si el tiempo aquí no avanzara, como si cada día fuera el mismo día, repetido una y otra vez en la oscuridad. Y desde aquel día en que el hombre fue azotado y más tarde arrojado al mar, sin una sola palabra, algo cambió sin que nadie lo mencionara. Una tensión fina, casi invisible, que empezó a flotar en el aire como la humedad constante, y Thomas comenzó a notar que sus manos se movían con más cuidado del necesario, que revisaba los nudos 2 veces, aunque supiera que estaban bien, que evitaba levantar la mirada cuando escuchaba pasos firmes sobre la cubierta, porque ya no hacía falta ver al contramaestre para saber que estaba cerca. Bastaba con el cambio en el silencio, un silencio más rígido, más atento, como si todos los cuerpos se volvieran un poco más duros al mismo tiempo, y sin darse cuenta, empezó a trabajar con una lentitud tensa, midiendo cada gesto, cada movimiento, porque aquí un error pequeño podía romper la monotonía de la peor manera, y esa vigilancia constante cansaba más que el propio trabajo. Era un cansancio que se instalaba en la nuca, en los hombros, como si llevara horas encogido sin darse cuenta, y a veces, mientras tensaba una cuerda o fregaba la madera húmeda, sentía la necesidad absurda de mirar por encima del hombro, no porque hubiera oído nada, sino porque el miedo ya no necesitaba señales claras para existir, y el día transcurría igual que todos los demás, pero ahora con esa capa nueva de atención permanente, y Thomas notaba cómo el cuerpo empezaba a adaptarse a esa presión sin que él lo decidiera. Caminaba un poco más encorvado, no por el peso de los años, sino por la costumbre de hacerse pequeño, de ocupar menos espacio, y cuando se sentaba por la noche, se daba cuenta de que ya no estiraba la espalda como antes. Simplemente se dejaba caer en una postura cerrada, recogida, como si el cuerpo hubiera aprendido que esa forma requería menos esfuerzo, y los días empezaron a mezclarse unos con otros hasta el punto de que Thomas ya no sabía cuántos llevaban navegando sin tocar tierra, y cuántas noches habían pasado bajo ese mismo cielo oscuro, y a veces intentaba recordar el rostro de su madre y lo veía borroso, como si fuera una cara dibujada en el agua que se deshace al mirarla demasiado, y no sabía si eso le entristecía o le aliviaba, porque recordar con claridad algo tan distinto hacía que el presente resultara más pesado, que en su lugar la mente empezó a fijarse en cosas diminutas, absurdas, como una pequeña astilla que sobresalía de la madera junto a donde dormía, una astilla que miraba durante minutos sin pensar en nada más, siguiendo con el dedo su forma irregular, notando cómo la yema áspera rozaba la fibra levantada, y esa concentración mínima le resultaba extrañamente cómoda, porque no exigía recuerdos ni pensamientos, solo estar ahí, mirando algo sin importancia, y en otra ocasión se quedó observando durante largo rato cómo una gota de agua resbalaba lentamente por una cuerda empapada, avanzando milímetro a milímetro hasta caer y desaparecer, y sin darse cuenta empezó a esperar la siguiente, y luego otra,
como si ese ritmo lento marcara el paso del tiempo mejor que el sol o las noches. Y mientras tanto su cuerpo seguía cambiando sin que él lo notara del todo. Las rodillas le dolían al levantarse, la espalda tardaba más en enderezarse, los hombros permanecían encogidos incluso cuando no estaba trabajando, y al caminar sentía una rigidez nueva, una forma distinta de mover las piernas que no recordaba haber tenido antes, y las encías seguían sangrando al masticar, y el mal aliento de todo se había vuelto tan normal que nadie parecía notarlo ya. Y por la noche, cuando volvía a tumbarse sobre la cubierta húmeda, escuchando los mismos ronquidos, los mismos pequeños ruidos de cuerpos incómodos intentando descansar, Thomas se daba cuenta de que lo más extraño no era el hambre ni el cansancio ni la suciedad, sino que su mente se había vuelto lenta, espesa, como si pensar fuera un esfuerzo innecesario que el cuerpo había decidido evitar, y así, mecido por el sonido constante del mar golpeando el casco, por el crujido repetido de la madera que parecía respirar bajo su espalda, dejaba que esa lentitud lo envolviera poco a poco, hasta que el día siguiente llegaba otra vez, sin que supiera muy bien en qué momento había dejado de estar despierto y había empezado a soñar. Y cuando el nuevo día llega sin anuncio, con esa luz gris que parece filtrarse desde ninguna parte, Thomas ya no intenta calcular cuánto tiempo lleva allí, porque el esfuerzo de contar días se volvió inútil hace mucho, y se limita a incorporarse despacio, notando cómo la espalda tarda unos segundos en obedecer, cómo las rodillas crujen antes de sostener su peso, y durante un instante se queda sentado mirando la madera frente a él sin pensar en nada, solo observando las vetas oscuras que la humedad ha dibujado con el paso del tiempo, líneas irregulares que se cruzan y se separan como caminos que no llevan a ningún sitio, y esa imagen mínima le ocupa la mente durante más tiempo del que sería normal en otro lugar. Pero aquí no hay nada más que mirar, nada más que esperar, y al levantarse vuelve a sentir ese picor persistente en la piel, mete la mano bajo la camisa y se rasca sin cuidado hasta que nota la ligera humedad de una herida recién abierta, y no le da importancia, porque casi todo en su cuerpo tiene ya esa misma sensación de roce, de irritación constante, y camina hacia el barril del agua con pasos lentos, ligeramente encorvado, sin darse cuenta de que su forma de moverse ha cambiado, y bebe el trago corto de cada mañana, sintiendo cómo el líquido tibio baja con dificultad por la garganta seca, y mastica la galleta dura con cuidado de no presionar demasiado los dientes, porque algunos ya se mueven apenas un poco al apretar. Y mientras mastica, escucha muy cerca el sonido de otro hombre haciendo lo mismo, ese crujido seco y repetido de la galleta rompiéndose en la boca ajena, un sonido pequeño que, por alguna razón, se queda en su cabeza más tiempo del necesario, y durante varios segundos no escucha otra cosa que ese masticar lento, rítmico, casi hipnótico, y cuando empieza el trabajo sus manos se mueven con la misma rutina de siempre. Pero su mente parece ir un paso más atrás, como si observara todo desde una ligera distancia, y mientras frota la cubierta con movimientos largos y cansados, se queda mirando una mancha oscura en la madera, una mancha antigua que no desaparece por más que la frote, y dedica varios minutos a seguir su contorno con la vista, olvidando por un momento incluso el movimiento que está haciendo, hasta que un grito lejano lo devuelve a la tarea, y siente ese pequeño sobresalto en el pecho que ya forma parte del día, ese recordatorio silencioso de que no debe distraerse demasiado, y el sol vuelve a subir y el calor a apretar, y el sudor a mezclarse con la sal vieja, y así, mientras la noche vuelve a cerrarse sobre el barco como una manta pesada y húmeda, Thomas permanece tumbado sobre la madera que ya conoce mejor que cualquier otra cosa en el mundo, sintiendo el frío atravesar la tela rígida de su ropa, sintiendo el picor leve en la piel, el latido sordo en las encías, el cansancio profundo que ya no distingue si pertenece al cuerpo o a algo más adentro, y escucha sin esfuerzo el sonido del mar golpeando el casco con la misma paciencia infinita de siempre, ese ritmo lento y constante que no cambia nunca, que no se altera por nada, como si el océano respirara despacio alrededor de ellos, y el barco responde con sus crujidos suaves, como un animal viejo acomodándose para dormir, y cerca a alguien se mueve, otro suspira, otro deja escapar un ronquido bajo,
y todos esos pequeños sonidos se mezclan con el agua y el viento hasta formar una sola cosa, un murmullo continuo que llena la oscuridad sin necesidad de palabras. Y Thomas, con los ojos cerrados, ya no intenta pensar en el día que pasó ni en el que vendrá, porque ha aprendido que aquí los días no avanzan, solo se repiten, uno sobre otro, como las olas, y su mente lenta y espesa se deja llevar por esa repetición sin resistencia, mientras el cuerpo descansa a medias sobre la cubierta húmeda, balanceado suavemente por el vaivén constante, y el aire salado entra y sale de sus pulmones con la misma cadencia que el mar. Y poco a poco, todo se vuelve más borroso, más distante, hasta que solo queda el sonido del agua en la oscuridad, el crujido lejano de la madera, y esa sensación de continuidad infinita que parece no tener principio ni final, como si el barco, el mar y la noche fueran una sola cosa respirando muy despacio, mientras tú también te dejas llevar por ese mismo movimiento lento, en esta calma oscura que nunca termina del todo.